Bueno, en primer lugar diría la fundación y luego todo el proceso de... Porque La Paz durante dos siglos fue una ciudad muy pequeña. No alcanzó los 14.000 habitantes y el eje en ese momento del sur, sobre todo. Durante 200 años La Paz fue una ciudad pequeña, ahora, a diferencia de lo que era Potosí en su momento. Ahora que el cambio Potosí era una de las ciudades más grandes del mundo. Claro. ¿No? Además, los comerciantes un poco se rebelaban a bajar las cuestas, lo que hoy día es la Tumuzla, por eso se llama Garita de Lima, ¿no? Porque de ahí salían las recuas hacia Lima. Entonces había dificultades para que la ciudad se asiente. Pero en ese tiempo el gran proceso fue el mestizaje que nos caracteriza ahora a La Paz. Y el siglo XVIII sí es un momento clave, porque ahí, yo diría, en gran medida por la producción de la coca, porque a un principio la coca, inclusive la iglesia la rechazaba, ¿no? Porque la vinculaba con los ritos religiosos, o sea, y en anteriores. El siglo XVIII había un rechazo de la iglesia. No, antes, mucho ¿no? antes. Pero luego cuando se dio cuenta que la coca era fundamental para el trabajo minero y esa región vivía de las minas, antes se recibía coca, pero sobre todo la coca de la región del Cusco. En cambio, los yungas empieza su gran producción en el siglo XVIII, y eso hace que los hacendados de la coca, como las comunidades de la coca, empiezan a tener mucho poder, y desde una ciudad pequeña, muy provinciana, comienza a tener ya palacetes como el que ahora es el Museo de Arte, que es justo de una familia hacendada de la coca. Y lo otro es que gracias al tributo de los indios, que cada uno entre 18 y 50 años tenía que pagar un tributo, y lo pagaba aquí en La Paz, claro que el excedente tenían que mandar a España. O sea, cada uno de los indios entre 18 y 50 años tenía que pagar un tributo. Pagaba un tributo y anual. En las zonas del semestral. Semestral. Y más o menos equivalente a cuánto sería si estuviéramos en estos tiempos. Bueno, bolivianos. es difícil calcular, pero el principal ingreso de la Paz, el principal, hasta la Guerra del Pacífico, lo fue. Y el segundo en toda la audiencia, después del impuesto de la plata, ¿no? Entonces el tributo era muy grande porque además era una población enorme. Entonces gracias a ese tributo y gracias de la coca, y además alguna gente se queja del comercio, fuimos comerciantes desde el primer día, ¿no? Alrededor de San Francisco la famosa Zagárnaga fue, ya no me recuerdo el nombre, pero todas estas callecitas siempre fueron muy comerciales. Además se encontraban los dos mundos, porque eso quería decir, la ciudad estaba dividida, pero había puentes, y debajo del puente, dice, nació el mestizaje. Porque además se iba a comprar, y además a veces hay el prejuicio de que los indígenas no entraban a la ciudad, no es cierto. Lo que es cierto es que no vivían ahí, en general permanentemente, pero venían. La fiesta de la cita era en la mera plaza, ¿no? Entonces, y venían con sus danzas, y así nació el mestizaje, ¿no? Entonces, eso hizo que el siglo XVIII comenzamos a convertirnos en la ciudad más importante, ya no solamente de la región, sino de todo el centro-sur de América, ¿no? Pero ahí viene el otro momento clave, cuando chocan esos dos mundos, ¿no? Con la sublevación general de indios que fue en toda la región, pero que los grandes puntos fueron el Cusco con Túpac Amaru, Potosí con Damaso y Tomás Katari, y aquí con un líder que no era cacique, sino de la base, Julián Apaza, pero que tomó el nombre de los dos, Túpac Katari, y que a la larga se convirtió el más fuerte, porque además cercó a la ciudad meses, ¿no? Meses la cercó, y claro, fue finalmente derrotado, y ahí hubo se puede decir, un repliegue de la fuerza indígena, y entonces el 16 de julio de 1809 ya son otros los protagonistas de la rebelión, que es el mundo criollo mestizo, que de alguna manera había estado aliado con el mundo hispano, pero rompen. Y la pelea entre españoles versus criollos y mestizos fue a muerte, ¿no? Terrible. La guerra de independencia fue muy dura, y hay momentos en La Paz durísimos, durísimos.
1809 los criollos mataron poco, pero los españoles los mataron a toda la dirigencia, y en 1814 hubo una toma de revancha, ¿no? Con Ildefonso de las Muñecas a la cabeza, y ahí se mataron a muchos españoles, entre ellos al papá de Santa Cruz, etc. Y claro, el otro momento clave es cuando ya Lanza toma finalmente la ciudad de La Paz con los patriotas y lo espera ahí a Sucre. Y bueno, hay muchos momentos para recordar, pero creo que en esta historia política el siglo XIX fue ya el momento del gran crecimiento de La Paz, y entonces se da un fenómeno que no se da en otros países, ¿no? Que los gobernantes tenían que gobernar en las dos ciudades. En Sucre, que era la verdadera capital, pero aquí, que es una ciudad politizada como hasta ahora, y entonces los presidentes estaban obligados a gobernar meses. Claro, en ese entonces las comunicaciones no eran como ahora, ¿no? Entonces tenían que quedarse meses, y otros se quedaron como Vallivian años. Sí, construyó un palacio de gobierno. Y entonces, cuando la élite del sur, que gracias a la minería volvió a crecer, hablo de Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Fernández Alonso, Mariana Baptista, decidieron con el Partido Conservador nunca más esa dualidad, que los presidentes se queden en Sucre, y si van a La Paz sea solamente de visita. Aquí justo están los liberales, o sea, los progres de esa época, podríamos decir, y dijeron, no, ya es un derecho adquirido. Y vino la guerra federal y se ha dado ese fenómeno, ¿no? Que la capital es Sucre, pero la sede de dos poderes del gobierno están aquí en La Paz. Claro, la capital es Sucre, pero donde se gobierna es La Paz. Y ahí La Paz tuvo este crecimiento tan enorme, ¿no? Ya de una ciudad de 40.000, 50.000 comenzó a subir hasta ser de miles, de millones, y ser, pues, si bien ya hemos perdido esa vanguardia económica, la compartimos, ¿no? Con Santa Cruz y estos dos ejes de desarrollo, pero en lo político creo que seguimos siendo todavía, ¿no? Un eje articulador muy fuerte, sin desmerecer todos los movimientos que nacen en el resto del país, no, pero Fernando, aquí es muy fuerte, ¿no? Ya para cerrar, ya el tiempo lastimosamente se nos ha ido, pero qué lindo que está esto. ¿Cómo es la ciudad de La Paz ahora? Hemos analizado toda la historia de La Paz, ¿no es cierto? Actualmente, ¿cómo describiría usted? Háganos una radiografía de la ciudad de La Paz. Bueno, hay que tomar varios ejes, ¿no? En primer lugar, este dualismo se repite ahora, pero de otra manera, ¿no? El Alto y... Así es. Y la Hollada, pero seguimos siendo dos en uno, ¿no? Y creo que la ciudad, hay varias maneras de verla, pero creo que es una de las ciudades súper modernas. Ahora estamos viendo las imágenes del teleférico, el Pumacatari. Hay esquinas de la ciudad que son esquinas modernísimas de cualquier ciudad del mundo. Así es. Pero a diferencia de otras ciudades, conservamos mucho la tradición, ¿no? Entonces, una ciudad entre la modernidad y la fusión muy grande. Y entonces podemos ver un Aymara architradicional, como también un eurodescendiente archimoderno. Pero entre medio vemos una fusión muy grande, ¿no? Y ahora creo que está de moda la cultura fusión, ¿no? La chola paceña es el emblema del mestizaje, y entre ellas también hay diferencias, ¿no? Hay la tradicional, la fashion, hay una fusión ahora en la comida, hay comidas que siguen siendo muy tradicionales, pero otras ya mezcladas con la modernidad. Entonces creo que es lo lindo de esta ciudad, que mantiene su tradición, mantiene la modernidad, y además ha comenzado a ver la fusión, ¿no? Entonces hay aspectos hegemónicamente, digamos, de nuestro origen aymara, como el aptapie. Ajá. Hay cosas sumamente mestizas como la chola paceña o las danzas que tenemos aquí. No, definitivamente. Y hay cosas que tienen hegemonía moderna, pero con el toque paceño, ¿no? Como por ejemplo la hamburguesa con yajo. No se pierde.